Bienvenidos a otro vídeo más, no muy largo el de hoy, donde hablaremos de funciones que reciben un parámetro por defecto. Es decir, funciones a las que no hace falta indicarle alguno de los parámetros. Y además, veremos también sobrecarga de funciones. Es decir, funciones que tienen un mismo nombre, pero que aceptan parámetros de tipos distintos. Vamos a verlo. Primero, música y al lío. Bien, abrimos Visual Studio y lo primero vamos a hablar de funciones, con lo cual será crear una función. En mi caso voy a hacer una función que sume dos números, int sumar, int a, int b, y que nos devuelva la suma de los números, return a más b. ¿Vale? ¿Cómo se llama esto? Pues por ejemplo podemos hacer un std cout de la suma de 2 y 3. Hasta ahí de la suma, bueno, además le suma. No, sumar mejor. El verbo. ¿Vale? Si ejecutamos esto, no debería sorprender ver el resultado de 5, que sería lógico, ¿vale? 5. Ahora imaginaros que yo quiero hacer que por defecto, si solo le digo un parámetro, el primero, me lo sume con 5. Siempre, porque lo digo yo. Una forma sería ponerle siempre el 5, pero quiero simplificarme la vida y no tener que hacerlo. Para ello, existe algo tan sencillo como los parámetros por defecto, que consiste en ir al parámetro en cuestión y ponerle igual a algo. Igual a 5, por ejemplo, ¿vale? Si yo ahora no le doy aquí el parámetro por defecto, ¿vale? Fijaros que hará meter un 5. Como yo no le he dado la B, ¿vale? Como yo no le he dado la B, en el segundo ejemplo no le he dado B, me hace 2,5. 2 más 5, 7. En el primero, como sí le he dado la B, me hace la suma tal cual. 2 más 3 igual a 5. Fácil, ¿no? Es decir, si ponemos un igual aquí, significa que ese parámetro por defecto vale algo. Pero, atención, no es correcto, ¿vale? Lo dejo como antes, no es correcto hacer esto, ¿vale? Cuando tenemos un parámetro por defecto, todos los que siguen a la derecha de este parámetro, todos deben tener valor por defecto. Es decir, fijaros, me dice, hay un parámetro con valor por defecto que no está al final de la lista. Es decir, aquí le he dado un valor por defecto, con lo cual todo lo que siga a la derecha de aquí tiene que tener valor por defecto. Por ejemplo, así. ¿Vale? Ya no se queja. ¿Por qué es esto? En C++, cuando llamamos una función, se llama por orden, ¿vale? El primer parámetro con el primero, el segundo con el segundo. Recordad, no hay relación con los nombres de las variables. Luego, si yo le doy un parámetro por defecto, ¿cómo narices le pongo la B? Porque esto no es válido. Coma 2, en plan, lo dejo vacío y se pone el 3 por defecto. Esto no funciona, ¿vale? Con lo cual hay que seguir un orden. Si el primero tiene por defecto, el segundo tiene que tener por defecto. ¿A qué me lleva esto? Imaginaos que yo quiero hacer la suma de 3 números. Claro, esta función de aquí me hace la suma de 2 números. Yo podría hacer la suma de una suma. Es decir, por ejemplo, si quiero sumar 2 más 1 más 3, ¿vale? Esto es lo mismo que 2 más 1 y luego más 3. En términos de nuestro programa, si yo quiero hacer la suma de 2,1 y luego aquí sumarle 3, pero llamando a la función sumar, es decir, la suma de 2 y 1 con 3. ¿Vale? Esto ya lo vimos, es utilizar el retorno de una función como parámetro. Lo vimos. Esto podría ser la suma de 3 números y funcionaría, ¿vale? Yo podría hacer esto, justamente lo que he hecho aquí. La suma, bueno, sumar, no la suma. Sumar, he dicho 2, 1 y 3, ¿vale? Y esto funciona, pero es un poco incómodo. Imaginaos que yo quiero realmente hacer esto. Sumar 2, 1, 3, ¿vale? Que me deje, tal cual, la función, darle 3 parámetros. Opción 1, un poco fea, ¿vale? Pero
comento esta de aquí, la dejo comentada. Opción 1, un poco fea, escoger y decir, vale, hay un tercer parámetro que por defecto es 0. Claro, si le sumas 0 a algo, es como si no hicieras nada, ¿no? Con lo cual, vale, esto funciona. Pero es una solución poco elegante. ¿Qué podríamos hacer? Pues vuelvo a dejar la función original, que es esta. Y ahora, a esta segunda, le pongo un parámetro más. Y compilo. Fijaos que no se ha quejado. Esto si ejecuto, ejecuta. ¿Vale? C5, 5, 6. 2 y 3, 5, 3 y 2, 5. 2 y 1, 3 y 3, 6. A ver, voy a probar de utilizar con 3 parámetros. ¿Vale? 2, 1, 3. Si yo ejecuto esto, veis que me vuelve a salir 6 aquí abajo y no ha habido ningún problema. Esto es porque en C++ estamos utilizando lo que se conoce como sobrecarga de funciones. Es decir, tenemos una función con el mismo nombre, dos funciones en este caso con el mismo nombre, pero con parámetros distintos. Entonces, C++ o el compilador en cuestión es suficientemente listo como para saber que si yo aquí le paso 1, 2, 3 parámetros, tiene que venir a utilizar esta función de aquí. Y si yo le paso 2 parámetros, como son estos ejemplos, tiene que venir a esta función de aquí. ¿Ves que me va automáticamente la función, ¿vale? El cursor no sé si se aprecia o no, pero si queréis ir a donde está la función definida, os ponéis encima de la llamada y dais a F12, ¿vale? El cursor os va automáticamente ahí. Y si hubiera que hacer scroll, lo hace automático. Vale, entonces, sobrecarga, ¿qué consiste? En esto, una función varias veces con argumentos distintos. No funcionaría si yo aquí hago esto. Vale, si yo compilo esto, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque mira, os lo dice aquí. La función que devuelve un int y pide 3 ints ya está definida. Claro, porque por mucho que yo le doy algo por defecto, esta función que me pide, así digamos, sin nada por defecto, un int y un int. Y esta que me pide, un int y un int. Con lo cual son iguales. Para el compilador aquí no hay ninguna diferencia. Aquí le estoy definiendo dos veces la misma función, no estoy sobrecargando nada. ¿Vale? Esto es incorrecto. ¿Qué otra forma hay de sobrecargar una función además de añadir o quitar parámetros? Cambiando los tipos de los parámetros. Por ejemplo, yo podría hacer una función que me haga la suma de flotantes. Float, sumar, float A, float B. Y me devuelve return A más B. ¿Esto sobrecarga esto? Sí, porque aunque tiene el mismo número de parámetros, 2 y 2, estos son int y int y estos son float y float. Vale, si yo hago aquí una llamada de la suma, por ejemplo, de 2.0f con 3.0f o 3.1f, ya por darle un poco de emoción. Vale, epa, esto es una coma. Si yo hago esta suma y lo ejecuto para que lo veáis, vale, va a funcionar sin problemas. Ah, vale, no veía nada, digo, ¿qué ha pasado? Vale, 5.1. Correcto. ¿Por qué? Porque el compilador sabe que como estos son flotantes, tiene que venir a la sobrecarga que trabaja con flotantes. Así de simple. El compilador es listo, sabe hacerlo. No hay que indicarle ninguna forma especial. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que realmente exista una sobrecarga? O bien, el número de parámetros es distinto, ejemplo. O bien, al menos uno de los parámetros es distinto. Yo podría, por ejemplo, hacer otra función más que hiciera la suma de un float con un entero. Y esto vuelve a ser una sobrecarga porque al menos un parámetro es distinto. Fijaros, esto es float float, esto es float int. El int es distinto. Esto es int int y esto es float int. El float es distinto. Con lo cual sigue siendo una sobrecarga válida. Vale, si lo ejecutamos, compila bien, no hay problema. No es una sobrecarga válida que el tipo del retorno
sea distinto. Es decir, si yo cojo este sumar que suma 2 enteros y me devuelve un entero, y hago que coge 2 enteros y devuelve un float, esto no es la sobrecarga válida. Ahí se queja. Porque fijaros que yo cuando he dicho que es la sobrecarga, en ningún momento he dicho que el retorno sea importante. El retorno no crea sobrecargas, ¿vale? Esta función y esta, para el compilador, son la misma, ¿vale? Esto no es suficiente para hacer una sobrecarga. Hay que cambiar algún parámetro, por ejemplo, este de aquí. Ahora tengo un int y un float. Y estos no son los mismos que estos, porque el orden importa, ¿vale? Int float, float int no es lo mismo. Como no es lo mismo porque el orden importa, esto compila bien. Vale, con lo cual la sobrecarga es algo muy potente, bien utilizado, que nos permite hacer la misma función con el mismo nombre, pero según si lo llamamos con 1, 2, 3, n parámetros o incluso tipos distintos de parámetros, tenga un comportamiento u otro completamente distinto. Hasta aquí el vídeo de sobrecargas. Y... ¿qué hemos hecho primero? Y de valores por defecto, ¿vale? Miradoslo bien, entendedlo bien, porque es un tema que irá saliendo, sobre todo cuando entremos en tema clases, veremos un poco más de sobrecarga, pero complicándolo un pelín. Con lo cual, quedaros bien con qué es esto de sobrecargar funciones. Dicho esto, ya sabéis, si os gustan los vídeos, like, subs y ayudadme a difundirlo.